en Vivo, gracias por acompañarnos. Les comentábamos al inicio del programa, antes de ir con esa conferencia de prensa del expresidente Alejandro Toledo, y a partir del caso de Tía María y de otros denunciados por la Defensoría del Pueblo o presentados por la Defensoría del Pueblo como un conflicto social, es que siempre la comunicación cumple un eje fundamental, por supuesto en la resolución del conflicto, pero a veces esa misma comunicación entorpecida, con ruido, puede generar una distorsión mayor que complejiza el problema. Es habitual además que las organizaciones digan, es que no hemos comunicado bien, como si esa fuese la única responsabilidad. Bueno, el doctor Franklin Cornejo es director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y creo que con él podemos hablar de comunicación para prevenir conflictos sociales. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Gracias por acompañarnos. No, imagínese. Es un gusto estar aquí. El Perú es un país de tensiones culturales muy agudas. En realidad, la realidad es así y se debería despolarizar esa situación. La pregunta es cómo, que parece ser la pregunta del $1.000.000. Así es. ¿Qué visualizan desde la Ruiz de Montoya y desde su escuela, doctor? Bueno, lo que visualizamos es que necesitamos entender al comunicador local, ¿no? Al comunicador local a partir de la experiencia del actor social, ¿no? De este conflicto, digamos, socioambiental en el contexto de Tía María. Entiendo. Pero el tema es más de fondo, ¿no? Tenemos, de alguna manera, una paradoja. Tenemos desarrollo económico, tratamos de buscar una sostenibilidad económica, pero la paradoja es que tenemos gente y población en extrema pobreza. Y esos pobladores que están en extrema pobreza están muchas veces en estos contextos donde se trata de organizar y trabajar proyectos mineros. Yo estuve revisando algunos documentos de la PCM, ¿no? Por ejemplo, hay un mapa de la conflictividad social en el Perú. Así es. Y entonces hay como entre las sugerencias de este documento y las recomendaciones, se dice que lo que falta es esa relación del Estado con las comunidades, ¿no? Entonces, en esta relación del Estado con las comunidades falta ese trabajo de reconocimiento del otro, del poblador, de sus demandas, de sus necesidades. Y es allí donde surge el conflicto social. ¿Es un Estado ausente o es un Estado que está pero no sabe hacer? Yo creo que es un Estado que omite muchas veces en esta perspectiva, en este proceso de desarrollo al poblador. Hablamos siempre en macro de diálogo y participación, pero nos olvidamos de los actores. ¿Quiénes son las personas que participan o quiénes pueden ser estos interlocutores del diálogo? Si hablamos de comunicación, hablamos de un proceso en el que emite el mensaje busca la retroalimentación del otro. ¿O usted percibe que el Estado prioriza los intereses de la empresa por encima del ciudadano? Muchas veces sucede eso. Muchas veces sucede eso y no es solo mi opinión. Yo estoy seguro que si uno viaja a Tía María o Conga o a algunas zonas donde se desarrollan proyectos mineros, la gente diría va a escuchar esto de la gente. La gente dice esto. Y la protesta va un poco en relación a cómo es lo que dice el poblador, se quiere desarrollar un proyecto minero, pero no se escucha la demanda, la voz, ¿no? Y no se invita a la población a participar en estos proyectos mineros, ¿no? Digamos, a participar no como, digamos, empleado de la empresa, sino también como agente social, agente de cambio y actor social, político y económico. O sea, lo que falta allí es entender cómo es que, y lo dicen también algunos datos de este estudio, que luego le voy a mencionar porque es un poco largo, lo que dice es que tenemos que empezar a construir una propuesta de desarrollo con la población. Y no es una propuesta de desarrollo solo externa, sino también interna. La comunicación es endógena. Si queremos trabajar con la comunidad, tenemos que empezar a entrevistar a los pobladores, conversar con ellos, saber de qué se trata, hablar en sus idiomas. Que una minera, con el dinero que tiene y la capacidad de contratar a buenos profesionales, no pueda tener un área de comunicación comunitaria que puede establecer un diálogo horizontal con la comunidad. Por supuesto. O sea, eso no tiene ningún sentido, debería ser el paso 1, ¿no es cierto? Así es. Pero ¿dónde están esos trabajos? ¿Dónde están esas publicaciones? Yo siempre veo estadísticas, veo datos, digamos, mucho más tirados para la propuesta cuantitativa e instrumental de la comunicación, pero para nada desde una perspectiva participativa, vinculada a la comunicación y al desarrollo. O sea, yo creo que tenemos que recordar, nosotros los peruanos, que tenemos una diversidad cultural que debe ser reconocida en nuestros enfoques de desarrollo, y esta cultura pues está
en las experiencias, en los hábitos y en las personas que viven en estos contextos culturales diferentes. De acuerdo, pero aún pudiendo tener diferencias Claro. entre peruanos, digamos, ¿cierto? Claro. Finalmente hay ley. Así es. Y la ley es la que se impone, la ley finalmente es la que nos permite vivir en civilización, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Sin embargo, el poblador percibe que esa ley está creada y pensada en función al poderoso y no en función al que menos tiene. Lo cual puede ser también bien maniqueo, ¿no es cierto? Así es. Porque también el ciudadano con menos recursos se ha dado cuenta que de esta manera y usando la ley de esta forma, maniqueamente, digamos, puede también sacarle provecho. ¿Cuál es el punto medio? Yo creo que el punto medio es esa necesidad de diálogo y entendimiento, ¿no? Entre intereses, porque son finalmente intereses. Algunos dicen que la torta es grande y dulce, ¿no? Y entonces, finalmente hay intereses allí, por supuesto económicos, por supuesto políticos, y habría que establecer yo creo que es una propuesta de desarrollo pensada desde las localidades, y también con una propuesta desde la minería para entender esos desarrollos locales. O sea, tenemos personas que históricamente han visto a sus generaciones crecer en una cordillera, crecer en el campo, y yo creo que una empresa minera que viene, por supuesto, con intenciones, entendemos, de desarrollo económico e inversión, no puede extraditarle la cultura a las personas. Tenemos que interrumpirlo. Tenemos el mensaje de la Nación del presidente. Habla el presidente de la República. Mensaje de la Nación del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso. Da por concluido el problema con Chile a partir del tema del espionaje. Señala que las satisfacciones dadas por Chile son suficientes, así que debemos entender que ha habido un reconocimiento por parte de Chile de la acción de espionaje. Esto lo sabremos seguramente con las horas o con los días. Pero en este caso el presidente de la República habla de una relación bilateral a fortalecer, con mirada de futuro y que pueda cambiar esa vieja relación de rencillas y enfrentamiento entre el Perú y Chile. Bueno, dicho eso, doctor Cornejo, le pido mil disculpas porque nos ganó ese mensaje a la Nación. Y le tengo una última pregunta, digamos. ¿No es un error del gobierno decirnos? O sea, a mí me parece bien que un gobierno apueste por la minería y por la industria extractiva, pero lo que no me parece bien es que un gobierno diga yo estoy con esta empresa, porque me parece que antes de estar con una empresa tiene que estar con los ciudadanos. O en tal caso, uno puede estar a favor del mercado, ¿no es cierto?, pero no de otras formas no correctas de empresas. Vamos a ponerlos en concreto, porque además hay minería y minería. Claro. ¿Cree usted que el Estado, que el gobierno en este caso, ha sido claro con el caso de Tía María? ¿Qué lectura tiene? Yo creo que la lectura es que el gobierno no ha sido claro en este proyecto como en otros proyectos, porque el gobierno y el Estado debería ser el garante de los ciudadanos. Y lo que demandan los ciudadanos en este caso es más actoría social, participación. O sea, yo lo que veo es que en muchos casos lo que necesita la población es ser escuchada, necesita un interlocutor válido, y en ese sentido no podemos hablar de comunicación. Si la comunicación desde el Estado, desde los estamentos del Estado en relación a un proyecto, de alguna manera privilegian a la empresa sobre la población, entonces pues ese es un motivo de conflicto social. Y lo que estamos viviendo ahora es, yo creo, una no comunicación. Una no comunicación. En relación a este tipo de propuestas de desarrollo minero, ¿no? Doctor Cornejo, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por la invitación. Nos acompañado y seguiremos conversando en otro momento. El doctor Franklin Cornejo es director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Hacemos una pausa.